Vamos a la segunda, estamos comenzando el capítulo 2 de Primera de Timoteo y he titulado el mensaje ¿Orar para qué? ¿Hacia dónde debe dirigirse mayormente nuestra oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? Y en este capítulo 2 habla sobre las instrucciones en torno a la oración. En el próximo domingo vamos a tocar un tema bien controversial, que quizás si hay todavía influencia feminista en las hermanas de la iglesia, puede ser que no regresen el próximo domingo, porque viene la cosa muy pesada, ese tema, sobre las mujeres. Y por eso que hay que pedirle a Dios, y voy a estar en esta semana en oración, para que haya ojos y oídos espirituales, para que nadie se ofenda con el apóstol San Pablo, porque esa porción que se va a ver también es palabra directa de Dios. Así que ese es para el próximo domingo. ¿Orar para qué? Aparte de que en el capítulo 12 el apóstol Pablo le señala al pastor Timoteo que debe velar para que se enseñe la sana doctrina y que no soporte ninguna intromisión de fábulas y genealogías y cuentos de viejas. Después va a decir él también que venga a contaminar la palabra limpia de Dios. También ahora habla de la importancia suprema que tiene la vida de oración en la iglesia del Señor. Palabra de Dios y oración son dos columnas sobre la cual se sostiene la iglesia del Señor. La palabra de Dios es la que instruye a la iglesia. El Señor manifiesta su voluntad a través de la palabra de Dios. Pero la oración es la que inspira a la iglesia a obedecer esa palabra. Porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo también, a través de la oración, la que nos pone el querer y el hacer para hacer esa voluntad real en nuestra vida. Oramos para eso. Una iglesia que se da, en esta iglesia, por ejemplo, que hay mucha abundancia bíblica, de enseñanza bíblica, pero si hay poca oración, habrá luz, pero no calor. No va a haber el poder de Dios con nosotros. Enseñanza sin oración es luz sin calor. Pero si hay oración y sin enseñanza bíblica, habrá un calor como dentro de un horno, pero no hay luz. Es un microondas. Está dentro sin el foquito que da vuelta la olla, el recipiente. Entonces, la iglesia de Cristo se sostiene en un equilibrio entre la palabra de Dios y la oración. Tiene que haber simultaneidad. Así que bendito sea el ministerio de oración de la iglesia y nuestro hermano Javier, que ha sido constante y fiel como líder, orando unos por los otros. La iglesia tiene que tener ambas componentes. En Hechos 6:4, cuando se dio ya la crisis de las viudas, que estaban murmurando de que no se le estaba dando la parte de la comida. En Hechos versículo 6:4, dijeron los apóstoles. Vamos a buscar primero versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? De atender a las mesas. El pastor no puede organizar la fiesta de celebración del Día de la Madre. Eso no, pues, eso sería, no debería estar en eso, atendiendo las mesas. No es porque se menosprecia el servicio, sino porque el encargo mayor es la palabra y la oración. Y mire lo que dice el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esas son los dos componentes principales de la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor en los años, en muchos siglos o en estos tiempos mayormente, se ha desviado del ministerio de la oración y la palabra, y muchas iglesias se han encargado de hacer escuelas, hay ministerios que se han encargado de hacer hospitales, de hacer orfanatos, y eso está muy bien. Pero eso está bien para hacerlo como un ministerio, como una fundación, pero la misma iglesia distraer su principal
función de oración y palabra de Dios difundirla es debilitarla. ¿Y qué pasa? Escuelas que yo conozco aquí mismo en Panamá, que absorbieron tanto poder, chuparon tanto poder a la iglesia, que quedó la escuela por encima de la iglesia. Entonces ya el pastor, y estoy ahí un poco afónico, el pastor y el liderazgo, el staff de la iglesia se encargaba de ver, bueno, cuánto estaba, si estaban las matrículas pagadas, si había atraso, si había que decirle a un estudiante que no podía hacer el examen porque no había pagado, problemas laborales, problemas, 1000 problemas, que llegó un momento en que la escuela absorbió y mató a la iglesia. ¿Por qué? Porque se perdieron las dos columnas fundamentales que son la oración y la predicación de la palabra de Dios, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Esos son los dos pilares. Entonces, si hay oración, pero no hay palabra, existe un gran calor, existe un gran entusiasmo, pero sin dirección. Estamos caminando, estamos fogosos, calientes, pero sin dirección. Y palabra sin oración es una iglesia fría, congelada, sin poder. Entonces, vamos a ver estas instrucciones. En esta porción del 1 al 8, que después vendrá el plato caliente del 9 adelante, vamos a ver un propósito de la oración y 2 instrucciones en cuanto a la oración, que hay que tomarla muy en cuenta cuando estamos en el ministerio de oración. El propósito está establecido de esta manera. Oramos para que todos se salven. El propósito mayor del Señor es la salvación de todos los hombres. Oramos por medio de Jesucristo, y por eso que esa es una oración eficaz. Y oramos sobre todo, tenemos que orar en paz, sin guerras internas, sin disputas entre nosotros. Esos son los 3 ingredientes que vamos a ver. Acuérdense que la carta del apóstol Pablo a Timoteo son instrucciones de cómo debe administrarse la iglesia del Señor. Entonces, en primer lugar, se ora para que todos se salven. Todos deben salvarse. Vamos a ver los primeros 4 versículos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Ante todo, cuando dice ante todo es prioridad. Que se hagan rogativas. ¿Rogativas qué son? Ruegos. Cuando hay situaciones difíciles. Rogativas, oraciones, ya el género, peticiones. Es algo específico. Inclusive oramos en el hermano Alcedo y tiene una lista de peticiones especiales donde estamos intercediendo por los hermanos. Y acciones de gracias. Hay acciones de gracia cuando Dios contesta, como el caso de Carlos y Lisbeth con el bebé, que están dando gracias a Dios por estos 4 años donde estaban anhelando un bebé y vino. Es una acción de gracias. Thanksgiving. Por todos los hombres. Tenemos que orar, y porque el Dios, si tú quieres que Dios intervenga en la vida de la iglesia, en la vida del país, en la vida de la familia, tenemos que mantenernos en oración. La oración hace que Dios intervenga, y por eso debemos orar por todos. ¿Cómo se resuelve este asunto? La situación del país, orando. El verso 2 me llama a orar por las autoridades, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son los que están en eminencia? Los que tienen los puestos principales del gobierno. Debo orar por ellos. ¿Y para qué tengo que orar por todos los hombres? ¿Y por qué tenemos que orar por los reyes y los gobernantes? Para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Como un país está en paz y está quieto y se rebosa de alegría un país cuando hay oración, porque cuando hay oración por los hombres, por nuestras autoridades, Dios manifiesta también su paz sobre ese país, para que vivamos quietos y reposadamente. Dios no nos llamó a nosotros a ser revolucionarios, a tumbar los gobiernos. Vamos a tumbar el gobierno para traer uno mejor. Eso nunca será cristiano. Inclusive Carlos Marx critica en el Capital de Marx que los cristianos eran muy tranquilos orando por los gobernantes. Y es verdad. Nosotros oramos porque el cambio de Cristo viene de hombre a hombre.
Nosotros no tenemos que entrar a tumbar gobiernos. Oramos por los gobernantes. Inclusive estos textos se escribieron cuando Nerón estaba gobernando, por ejemplo en Romanos 13. Y pasaron 10 emperadores romanos donde hubo masacres contra los cristianos. Pero al final, ¿quién imperó? Imperó Cristo. El Señor es el que actúa a través de la oración de su pueblo. Y un pueblo orando hace que un país sea quieto, reposado, y que podamos vivir en piedad. Y piedad significa vivir nuestra fe sin intromisiones, sin persecuciones. Por eso que debemos orar en honestidad. Dios quiere que todos se salven. Juan 3:16, que es uno de los primeros versículos que siempre nos aprendemos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué fue Dios Padre entregó a su Hijo? Para que todos lleguen a conocer a Él y se les dé ¿qué? Vida eterna. El propósito mayor de la venida de Cristo fue la salvación. Inclusive el nombre Jesús significa Salvador de los pecados del hombre. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? La salvación. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Busquémoslo. Dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa de su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué oramos? Para que los hombres alcancen la salvación. Porque la voluntad de Dios es que se salven. Y aquí hay una promesa de Dios. Si yo oro por la conversión de alguien para que conozca a Cristo, esa es una oración hasta contestada. Porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor no quiere súbditos rebeldes. Él no quiere que en el cielo vaya gente y que estoy aquí porque Él es un dictador y me trajo de todas maneras. Como muchos gobiernos totalitarios dicen: nosotros somos los dueños del país ahora y el que no está conmigo es enemigo, y lo barremos. Y o se someten a lo que yo digo o perecen. No, el Señor no quiere súbditos obligados. Todo aquel que entra al cielo es por voluntad propia, entregada de recibir al Señor y su salvación. Él no quiere gente ahí, de todas maneras, te sometes a mí. Él no es un dictador. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y oremos por nuestras autoridades. Tenemos que alcanzar a todos. Si queremos tener un país verdaderamente quieto, reposado, que va para adelante, tenemos que orar por nuestros gobernantes. No tumbar a los gobernantes. Normalmente el asusador y el que quiere tumbarlo es peor, 1000 veces. Porque cuando los rebeldes gobiernan son peores que los que tumbaron. Porque ningún rebelde es bueno, hermano. El creyente de buen pecho ora por sus autoridades. Ora por sus autoridades. Vamos a leer hasta el 4. Dice el verso 3. Porque esto es bueno. Bueno es orar por la conversión de todos. Y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y debemos siempre terminar en nuestros cultos orando por nuestras autoridades. Orando para que se salve toda persona que viva en este terruño y aún más allá, a los confines de la tierra. ¿Y cuál es el propósito? Dice, ¿por qué es bueno para Dios? Verso 4, el cual quiere, ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hasta que no se salven y no tengan el conocimiento de Dios, están como ciegos e ignorantes e incrédulos. Y por eso tenemos que orar por nuestro país. Y tenemos que orar y someternos a las autoridades y orar por nuestras autoridades, como lo dice Romanos 13, 1 al 7. Es un texto revelador. Romanos 13, y aquí sí está claro de que no somos revolucionarios armados. Sométase toda persona
a las autoridades superiores. Todo cristiano debe ser respetuoso a la autoridad. Eso está cerrando calles, tumbando y quemando semáforos. No, señor. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y cuando hay pueblos rebeldes, también tienen malos gobiernos. Un pueblo que ora por su gobernante cristiano, hay un mejor país, hay un mejor gobierno. Dios va depurando, pero un pueblo rebelde tiene gente rebelde mandándole. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Porque Dios pone la autoridad y búsqueme usted cualquier código penal, código civil, código administrativo, código judicial, cualquiera, y usted no va a encontrar una sola norma que vaya en contra de nosotros. ¿Por qué están los semáforos? Dígame por qué están los semáforos. Póngase a pensar que no hubiera semáforo. Usted primero, sí, cómo no, adelante, sí, momento, sí, perfecto. Si no hubiera boleta en una infracción de tránsito, que en Panamá ahora mismo hay un caos porque hay una insuficiencia de oficiales, de policía, no existen. ¿Y qué hay entonces? Caos. Después de la luz amarilla y pasa roja, hay 10 carros más que pasan. Entonces, ¿por qué? Por falta de autoridad. Entonces, si no te ha puesto la autoridad, ¿qué va a pasar? Ay, no, ¿cómo no? Yo sí soy respetuoso de las leyes. ¿Qué va a haber respeto, hermano? La autoridad está porque... Y aquí lo dice clarito. Sigan leyendo para que vean. Dice, porque los magistrados... Perdón, no terminé de leer el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los que se oponen, los que no obedecen la autoridad, les viene la boleta, todas las cosas que vienen. Si robas vas preso. El verso 3, porque los magistrados, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Cada vez que hay un retén de policía, yo me asusto, hermanos. Se me sale el corazón. Porque viene un retén. No, el malo es contra. ¿Y ahora cómo hago? Yo prendo la luz. Yo no ando en oscuridad. Bajo el vidrio y desde acá me voy sacando la cédula y la licencia. Y normalmente me dicen, pero aquel que está viendo ese radiopatrulla con las luces encendidas es como el ratón viendo al gato, hermano. No se acerca y no quiere oler ni a gato, no, nada. Nosotros no, el malo tiembla ante la autoridad. Y es más, dice aquí que la autoridad, miren, es una tremenda, esta es una tesis de verdaderamente algo contrario a lo que uno fue influido cuando estaba en la universidad. Porque cuando uno estaba en la universidad, en ese tiempo que yo estudié, uno estaba influido para ser incendiario, no bombero. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué hay que hacer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y el creyente en la iglesia del Señor gana el respeto a la autoridad porque obedece la autoridad. Y uno gana el respeto. Dice el verso 4, y aquí me lo dice, porque la autoridad es siervo, porque esa autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces ¿qué? Teme, porque no en vano lleva la espada. Tú puedes ver a una muchacha en una moto, una policía, flaquita, pero tiene un pistolón al lado. Y esa pistola ella está autorizada a dispararla. El maleante no tiene autorización, pero ella sí puede decir, ¿qué? Yo puedo disparar, porque el magistrado y la autoridad tiene que tener espada, porque si no tiene espada no la respetan.
no la respetan. Nuestros pueblos latinoamericanos, en gran parte, sufrimos todos los problemas de corrupción y toda la maldad porque no hay respeto a la autoridad, hermano. No hay respeto, no en vano lleva la espada. Dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Lo malo. Y eso es algo que, cómo Dios va derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra la obediencia a Cristo. Porque yo cuando estuve en la universidad fui influido. No era agitador. Nunca tiré piedra, pero me dieron una paliza para los tratados Torrijos-Carter. Que tú sabes que el estudiante se opone a todo. No, porque no. No, sí, pero no. En eso estábamos nosotros defendiendo el no. No va a los tratados. Y lo mejor que hubo fue los tratados Torrijos-Carter. Ahí está, pues no estamos administrando el canal, pues. Pero no, porque no. Y hay que tumbar y cerrar calles y quebrar y romper semáforos y todo. Y yo no estaba participando en eso, pero ya yo iba de retirada cuando se iba a formar caliente la cosa y me dice un primo, digo, primo, vamos para allá adentro. Digo, primo, no voy para allá. Digo, vamos a participar en la historia, primo. Y me regresó. Y eso fue, en el momento de regreso venían los antimotines. Hoy nos han dado una palera a mí. Una palera. ¿Usted quién es? 5, me acuerdo, 5. Me dice un policía, pastor, posiblemente yo le pegué, porque en ese tiempo yo era antimotín. Era lo que son, porque con mucha honra me siento muy contento con ministrar a la policía. Posiblemente yo mismo le pegué. Pero lo peor es que no estaba en nada. O sea, yo no tiré ni una piedra y no. Tú eres guaycuchano, tú eres del FER 29. Digo, yo soy maestro, hermano, me entiendo. Yo digo, estaba sobreviviendo. Cuando yo sentí que en ese momento se me vino toda mi vida. Digo, hasta aquí llegué. Todo, vi mi infancia, mi adolescencia, todo. Sentí cómo se siente cuando uno va a morir. Se le viene una película entera. Y me acuerdo que uno de ellos tuvo como lástima, me sacó, me dice, hey muchacho, vete para tu casa. ¿Tú crees que van a tumbar la guardia con piedra? No te metas en este lío. Pero le voy a decir una cosa. Cuando yo veía a un policía, yo hasta me asustaba. Digo, contra, este es el enemigo. Esta es la opresión. Esos son el aparato represivo del Estado contra los levantamientos populares. ¿Cómo me cambió mi Cristo? De que la autoridad es un aliado de Dios, es un servidor de Dios. ¿Para quién? ¿Para el bueno o para el malo? ¿Ah? Si un hombre le pega a una mujer y abusa de ella y lo golpea y la desgarra, ¿quién la va a defender? Ay, vamos de las hermanitas. Ay, hermana, ore por él para ver si tácate. Y de nuevo le dan. Digo, dele, yo estoy en ayuno por usted, tácate. Digo, no, hermano. Ese malo hay que llevarlo a la autoridad. ¿Sí o no? ¿Para qué he puesto la autoridad? ¿Para el malo? ¿O no? ¿Cómo nosotros? Para que el Señor no andar nosotros con una pistola debajo de la correa o en el bolsillo. Dios puso la autoridad. Y la autoridad es para el bien. Es un servidor de Dios. Por eso no somos revolucionarios. No somos. Oramos para que Dios alumbre la autoridad. Y ese es nuestro deber. Y todavía no termino el 7. Dice el verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, no por razón del castigo. Hey, ponte el cinturón porque son $100. No lo hago y me pongo el cinturón, no por los 100, son $100 ahora, yo creo que subió, ¿no? Son 100, yo no sé si son 50 o 100, pero digo, ponte los $50, no, lo hago por conciencia, porque esa norma de ponerme un cinturón es para mi bien o no es para mi bien. Pero el malo dice, a mí qué me importa, escondiéndose de los policías. No y no. Y tiene que haber autoridad. Y tenemos que orar por nuestros policías.
Ahí está mi hermano Bolívar, como comisionado de la policía. Tremendo lío. Y cuando se multiplican los malos, uno siente el peso de la policía, lo doloroso que ha sido y la criminalidad que hay. Tenemos que respetar nuestra autoridad, respetarla, no orar por ella. ¿Ves el verso 6? Pues por esto pagáis también los tributos, pagamos impuestos para que la autoridad ejerza. Ahora usted dice, yo no pago impuestos porque se los roban, corrupto. Digo, pero si no pagas tú eres corrupto también, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Queremos tener buena autoridad, oremos por ella, para que cumplan su función dentro, dice, hasta el C vamos a leer. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En la autoridad hay que pagar impuestos, se paga el impuesto. Se tiene que respetar, se respeta y se honra. Así tenemos un buen país, un buen país. Entonces, que Dios quiere que todos se salven, todos los hombres se salven. Y en la oración está que Dios participa, sí, en la historia de nosotros, cuando la oración nosotros la elevamos al Señor. Dios quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. En segundo lugar, nosotros tenemos la autoridad para tocarle la puerta a Dios, porque Cristo dijo, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis, llamad y se os ¿qué? Responderá. Todo. El Señor dice, toquen, hablen, toquen, intercedan. Y siempre va al Señor contestar la oración. Dice el verso 5, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único que es el puente para llegar a Dios? ¿Quién es ese mediador? Dice Jesucristo, hombre. No, yo sigo la religión de mi abuelo, que mi abuelo era sincero en su oración, en su religión. Y yo sigo la religión de mis padres y de mis abuelos. Sí, así mismo tu abuelo, tu padre y tú se van directo al infierno. Porque el único Dios y verdadero es Jesucristo. Y solamente a través de Él llegamos al Padre. Y por eso oramos con el poder de Cristo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí, dice Juan 14. Y por eso esa oración va a tener efecto, porque Cristo es el mediador. El único que media es Cristo. No que la santita tal, que la cuestión, que el santo tal, que San Pancracio, que tal la cosa, que no. Y eso es lo que ha hecho que nuestra América Latina, nuestra América hispana, sea muy dado al compadre, ¿no? El compadrazgo. No, que yo quiero que mi hijo tenga un buen padrino. Yo tuve como 6 ahijados. 6 ahijados por lo menos tengo yo. Padrino, una vez me dice uno grandotote, y yo, ¿quién eres tú? ¿Tenés mi padrino? ¿Cómo va a ser? Siempre buscamos un padrino, el padrino que está más acomodado para que el ahijado, ahí, lo apoyemos al ahijado. ¿Ah? El padrino Badacón. Está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esa situación? De que, bueno, yo a través de él, del padrino, puedo tener cierta influencia. Porque se ha heredado el asunto de que para llegar a Dios hay que ver un compadre. Un compadre, sí, porque la santita tal llega más rápido para allá. Digo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo, hombre. Es el único, nadie llega al Padre si no es a través de mí. De mí. Y el punto más cercano, la distancia más cercana entre dos puntos, ¿qué es? Una línea recta. Yo hablo a mi Señor, Padre, Señor, te pido, ayúdame en el nombre de Jesús. Ah, muy bien. En el nombre de mi Hijo hablaste, te escucho. Nombre de mi Hijo.
Antes de yo de retirarme de mi trabajo, donde yo trabajé más de como 25 años, imagínese usted. Yo no vine a ser pastor buscando empleo. Dejé el trabajo y me acuerdo que el puesto mío, una abogada, Ricardo, ¿tú crees que pueda yo ocupar tu puesto? Digo, ¿cómo no? Y el partido del papá de ella estaba en el poder en ese momento. ¿Sabes cómo es la cosa, no? El partido en el poder. Y ella era hija de un famoso, prominente dirigente de ese partido. ¿Y qué hago? Llamo al presidente del partido. Ella no se agitaba en ningún movimiento político ni nada. Digo, no. Vamos a escribirle una nota al mismo gerente que está aquí ahora. Digo, ¿tú crees? Digo, no, yo mismo te la redacto. Y ahí dice, mire, yo soy hija de fulano. Estoy aquí de abogada. El licenciado Fernández se va. Quiero ocupar ese puesto. Y yo le prometo que lo va a hacer con lealtad, fidelidad, entrega, y no hay nadie mejor que yo para ese puesto. Y quiero que me considere. Eso está muy directo. Vamos a ver, para que vea. Se la mandamos al hombre, la llamó y quedó en el puesto. Pero si hubiera agarrado a fulano de tal, para ver si llega donde el partido, donde llega el hijo del chofer del hermano del presidente, en esa cuestión. Pero nosotros como cristianos podemos ir directamente ¿a quién? Al tronco, directamente al Señor. ¿Por qué es efectiva nuestras oraciones? Porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Si yo le mandaba una nota al gerente pidiéndole algo, mi nombre no valía nada. Pero cuando el gerente ponía arriba, aprobado, y ponía su pata de gallina, su firma, y yo llegaba con eso, la firma de Ricardo no vale nada, pero la firma del gerente sí vale. Nosotros no valemos por nosotros mismos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y vamos a buscar textos que confirman eso aún más en Juan 14, 13 y 14. Juan 14. Dice el verso, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Quién tiene que firmar esa oración? Cristo Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué pasó? Yo lo haré. Dios miente. Dios miente. Si Él dice que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y no lo hacemos como una fórmula mágica, sino en convicción. Padre, lo hago en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. ¿Dios lo contesta o no lo contesta? Dios Padre lo contesta porque el Padre se glorifica en el Hijo. Otro verso, capítulo 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué nuestras oraciones tienen efecto de poder orar por los reyes, por las autoridades, por toda la humanidad? ¿Por qué? Porque lo hacemos en el nombre de Cristo. Y Dios quiere que todos se salven. Y Dios quiere también que incursionar en nuestra vida. Ahora, nunca, escuche lo que le voy a decir, hay una cuestión que hay que aclarar también. Hay algunos hermanos que piensan que Dios va a contestar exactamente lo que le están pidiendo. ¿Sí o no? No, yo le doblo el brazo a Dios. Por eso yo le pongo el pie a un BMW y es mío en el nombre de Cristo. Y tengo una más sueldo de maestro. No puede ser. Digo, no todo lo que pisa, no, eso es mío. ¿No? Acuérdense que el sí mío no es el sí de Dios. Dios va a contestar, pero va a contestar conforme a su voluntad. ¿Ah? Porque aquí lo dice, porque es Efesios 3:20, es un texto favorito mío. Efesios 3:20, es bueno aclarar esto. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer
todas las cosas, mucho más abundantemente. Eso mucho más abundantemente, eso parece repetitivo, ¿no? Pero es aumentativo. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios contesta más allá de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundantemente. Así que lo que yo pido no necesariamente es lo que recibo. Va a ser mucho más abundantemente lo que pido o entiendo. Ahora, de que Dios actúa, sí actúa. Y va a actuar, y puedo orar por nuestro país y orar por nuestras peticiones y situaciones especiales. El capítulo 16, versículo 23 también. 16, 23 de Juan. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que la firma autorizada en el cielo, en el banco del cielo, que da siempre respuesta, es que la firma de nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es mi mediador, es mi mediador, es mi abogado. Encima de que es abogado mío, es hijo del juez, que no es juez ahora, sino padre mío. Y por tanto, nosotros tenemos que invocar el nombre de Cristo todos los días. Búsquense Hebreos 7:25, por favor. Hebreos 7:25. Dice la Escritura: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero, hermano, el pecado de nosotros muchas veces es no orar. Si tenemos el acceso al Padre, imagínense si usted tuviera influencia con el actual presidente y fuera amigo tuyo, y es tu hermano mayor, y encima el papá también es familia tuya. ¡Wow! ¡Qué tremendo ser cerca! Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Recurramos más a la oración. La vida de la iglesia de Cristo se sostiene en la palabra y en la oración. En la palabra y en la oración. En la tercera instrucción es orar en paz. Uno no puede orar si está enojado con su hermano. Orar sin contiendas. Vamos a ver los últimos versículos. Bueno, no terminé de leer el 6, disculpen, si me está pasando eso últimamente. Dice el verso 6, el cual se dio. Omitan el punto 3. Vamos al versículo 6. Ese es Jesucristo, mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La palabra rescate es un precio. Desgraciadamente los malandros estos que secuestran piden un rescate y se pagan dinero. Pero aquí el rescate fue Dios mismo, el Hijo de Dios dándose para salvarnos a nosotros. La pena de muerte es como si una persona estuviera condenada a pena de muerte a la silla eléctrica en los Estados Unidos. Y viene una persona y dice, yo muero en lugar de ella. Y esa persona muere por mí. Cristo hizo eso. El rescate de Él fue dando su propia vida por nosotros. Ese fue el precio que Él pagó por el rescate de nosotros. Por eso dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por quienes, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo vino en el tiempo estimado por Dios. Y ahora la parte final, el punto 3, es que debemos orar en paz, sin contiendas. Vean el versículo 7 y 8. Para esto yo fui constituido. ¿Constituido de qué? Constituido como apóstol, como predicador. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo yo? Estoy predicando en base al apóstol San Pablo. Yo fui constituido, el apóstol San Pablo fue constituido apóstol, que es la base de nuestra doctrina.
y debemos predicar lo que el apóstol dijo a través del Espíritu Santo. Yo fui constituido predicador y apóstol. El apóstol es un sembrador de iglesia, pero es un sembrador de iglesia en base a una doctrina. Digo verdad en Cristo, no miento. Está diciendo, yo les doy unas instrucciones directamente por Dios, no miento. Todo lo que el apóstol Pablo dijo, lo dijo en inspiración divina, incluyendo la porción del otro domingo que puede hacer sentir muchas mujeres. De salida les voy haciendo la advertencia. Como una prima mía que estuvo allá supuestamente en la tumba de Pablo, llorando le pidió perdón a Pablo porque dice, te odiaba Pablo. Así me dijo, yo me quedé con la boca abierta. Digo, ¿qué clase? Se nota que no va a una iglesia verdaderamente donde se predica a Cristo. Le agarré y le dije, ¿por qué te metías con las mujeres? Pero te perdono. Ya la barbaridad. Así que por si acaso hay una persona que se sienten ofendidas por el pródica el próximo domingo, léanselo antes, léanselo. De repente vienen con... léanselo, sobre todo las mujeres. Y dice, por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles. ¿Quién es el que establece las pautas de la iglesia de Cristo? La predicación del apóstol Pablo. En fe y en verdad. Y viene la instrucción en cuanto a la oración, porque estamos hablando del capítulo 2, habla de la oración, incluyendo la del próximo domingo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Qué bendición, ¿no? Ah, no, hermanos, debajo del puente de las Américas a las 6 de la tarde existe una unción especial donde la oración sube directo ahí. O si no, ¿sabes dónde te contesta el Señor? Vete a Jerusalén, a Tierra Santa. Y allá en la cruz, ahí donde Cristo lo enterraron, ora ahí para que vea acá. Derechito va para el cielo esa oración. Dice que oramos en todo lugar. Podemos estar bañándonos en la ducha y estamos orando. Podemos estar caminando en el parque y estamos orando. ¿Y Dios nos escucha, sí o no? Porque la samaritana le dijo a Cristo, bueno, dicen ustedes los judíos que en Jerusalén solamente se puede orar y nosotros adoramos en este monte. Y le dijo el Señor Jesús, mujer, créeme que Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que quiere el Señor, en espíritu y en verdad. Y en espíritu uno puede estar en cualquier lado, en cualquier lado. Y dice que quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Y aquí viene. Ok, vamos a levantar la mano. Cuando levanto mis manos, comienzo a bajar una unción. No, ese levantar las manos suficiente para que baje la unción. ¿Dónde está el levantar manos santas? El levantar manos santas es sin ira ni contienda. Eso es levantar manos santas. Que una mujer que está llorando, quebrantada, pero está peleada con el marido, no me vengas a decir que está levantando manos santas. O un hombre que está ahí y le pega a la mujer o tiene problemas, está levantando manos santas. Las manos santas es sin ira ni contienda. No podemos orar enemistado con el hermano. ¿Cómo puedo llorar? El himno. Enojado con mi hermano. ¿Cómo puedo llorar? Resentido con mi hermano. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no me he reconciliado, ¿verdad? No podemos levantar manos santas si estamos llenos de enojo. La mano santa es una mano sin ira ni contienda. Vamos a buscar esto en Marcos 11, 25, 26. Marcos 11. Marcos 11, 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos
os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tenemos un problema muy serio. Si no tenemos manos santas levantadas porque tenemos una ofensa guardada, Dios no escucha la oración, porque no estoy reconciliado. No es admisible que entre nosotros haya enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Si usted tiene un problema de antipatía con su hermano, bueno, arréglese, hermano. Hablémonos, compartamos, tenemos que reconciliarnos. O si no, perdone. Si lo ofendieron, perdone. Pase por alto la ofensa. Otro texto, Mateo 5, 23, 24, que el Señor no quiere ni la ofrenda. Si estás enojado con alguien de la iglesia, de tus hermanos. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire, tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor no quiere ni siquiera la ofrenda con un corazón rencoroso, un corazón no perdonador. Entonces son 3 instrucciones: orar por la salvación de todos, orar por nuestras autoridades, orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hace efectiva la oración, y orar en paz, sin contiendas. Ningún papá acepta que sus hijos estén peleados entre ellos mismos, ¿sí o no? ¿Qué papá acepta eso? Enseguida dice, bueno, no. Perdona a su hermano, vengan acá los dos, perdónense. ¿Cómo yo voy a decir, están en mi casa sin hablarse? No. Se reconcilian, ¿ah? Entonces, en la manera de aplicación solamente. Hermano, en vez de estar criticando la autoridad, como muy dados somos nosotros los latinos, de estar criticando y caricaturizando y ridiculizando y haciendo mofa del que está en autoridad, ora por ella, ora por la autoridad, para que vea que la vas a ver diferente, para que vivamos como en paz y también para que corra la palabra de Dios libremente por nuestro país. Queremos tener mejor país, ora por las autoridades. Ora también para que el prójimo que tratas, porque todos los días vas a encontrar a alguien, se reconcilie con Dios. Miren, la hermana Aurora, por ejemplo. Estaba de cajera en un restaurante. Y yo vengo y voy a pagarle mi café. Y le digo, oye, tú sabes que hay una iglesia allá en El Dorado, en tal lado. Te invito esta noche a la oración. Y fue la mujer. Y recibió a Cristo. Y mira quién es Aurora. Uno no sabe quién va a pescar. El prójimo, ¿quién es? El que está al lado de uno. El que tú no trata. Uno debe, porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. No esté diciendo, mira, esos malos, Señor, manda fuego del cielo. Ora para que la gente se reconcilie con Dios. Oremos también los unos por los otros, en peticiones, en oraciones. Bendito sea el ministerio de oración, porque podemos acudir a nuestro gobierno directamente, que es el Dios. Podemos tocarle la puerta al Rey. Y el Señor lo dice. El Señor dice en su palabra, hablando de la oración, que qué amigo es aquel que si tiene unas visitantes, va a medianoche a tocarle la puerta al amigo y le dice, oye, préstame unos panes o algo para prepararle la mesa a los que me visitan. Dice, por su impertinencia y por lo inoportuno, le va a dar el pan lo que pida, pero es para quitárselo de encima. Pero ustedes no, oren, llamen, toquen, abran. Y yo no tengo horario. En los tiempos esos bíblicos, a la medianoche ya veían 4 horas durmiendo. En estos tiempos todavía no se han acostado. Pero
Nosotros, el Señor no tiene horario, podemos orar en todo momento. Así que, y por último recuerdo y recalco, oremos sin disputas internas. ¿Tienes algo contra alguien aquí, hermano? Usted mira la cara a una persona que le hizo mal. Un signo de madurez de un cristiano es que perdona. ¿Y sabe por qué perdona? Porque cada vez que pide perdón, Dios lo perdona también. Y si usted no perdona, Dios tampoco lo perdona. Así que oremos en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguna petición especial, podemos orar ahora. Vamos a cantar, Loy.